Esta noche vamos a hablar de lo desconocido, de lo misterioso. Me va a acompañar esta noche uno de los más grandes especialistas en lo paranormal, en los ovnis, en las apariciones, en los fantasmas. Esta noche va a estar aquí con nosotros en Casa Tomada el doctor Anthony Choi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Estamos aquí en el número 135 de San Martín, en Barranco. Es la casa de artesanos Don Bosco, donde se materializa el sueño de un visionario, de una persona extremadamente generosa con nuestro país, como es el padre Hugo, que ha conseguido traer aquí hasta Barranco algunas de las artesanías más bellas producidas en algunos de los lugares más pobres del Perú, para que cualquier persona pueda acceder a ellas. Dese una vuelta por aquí, se lo recomiendo mucho. Yo he visitado esta casa antes y ahora he vuelto a pasear por aquí. La verdad es que es encantadora y las cosas que aquí se venden son fantásticas. Y esta noche me acompaña el doctor Anthony Choi. Hoy, desde aquí, desde la Casa de Artesanos Don Bosco, vamos a viajar a otra dimensión con él. Anthony, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, Raúl. Para mí es un gusto estar en esta Casa Tomada. Esta casa tiene es de 1925. Aquí deben penar probablemente, si es que no penaron. Déjame decirte de que en alguna oportunidad en mi programa, Viaje a otra dimensión, se hizo una especie de censo, ¿no?, acerca de cuáles serían, pues, los barrios más encantados, hechizados de nuestra querida Lima, ¿no? Y sí, déjame decirte que Barranco estaba en el ranking por los primeros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas casas muy antiguas en Barranco. Sí, o sea, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Dentro de las teorías paranormales se habla de que el factor de la antigüedad de las casas, pero también el hecho de que hayan ocurrido eventos cruentos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tema de la guerra con Chile. Ajá. De una manera esto se hermana con el tema de Chorrillos, San Juan de Miraflores, claro, por ese lado. La batalla de Chorrillos, los incendios de Chorrillos, sí, y Barranco, claro. Sí, bueno, todo lo que se hizo en aquella época hacia el siglo XIX. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con la antigüedad, y eso se hermana más bien con ciertos barrios como los barrios altos, el Rímac, la Victoria, ¿no? Que generalmente hay muchos testimonios con respecto a estos casos, ¿no? Yo alguna vez, cuando me tocó hacer un reportaje y viajé a Japón por el terremoto, entré en una casa que había sido inundada por el tsunami que vino después del terremoto. Y entré con una o dos personas que estaban conmigo y el comentario de una de esas personas fue: esta casa es pesada, está pesada. ¿Ese es el punto de partida de una casa embrujada, de una casa de estas condiciones? Curiosamente, esa es la misma frase la que se dice acá en el Perú, ¿no? Definitivamente yo creo que tiene mucho que ver con el tema cultural, con el tema de la presencia humana dentro de una civilización que sea muy antigua. En ese sentido, pues Japón, el Perú, también se hermanan en el sentido de que son culturas y presencias milenarias, ¿no? Hay que entender que este atractivo de lo misterioso no lo tiene cualquier país en el mundo, ¿eh? Lo tienen 5 o 6 países que lo paramos de contar con los dedos. Está China, está, bueno, Japón, Egipto, la Mesopotamia, la zona mesoamericana, la cultura maya y el Perú, ¿no? O sea, la antigüedad hace que definitivamente la cultura y las presencias de todo tipo, ¿no?, en cuanto a los misterios, sean muy fuertes, ¿no? Y esto, curiosamente, va cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Y desde cuándo te interesaste por este tipo de fenómenos? ¿Cuándo comenzó esta curiosidad? Relativamente hace muy poco, ¿eh? Yo antes de eso era una persona... ¿Escéptica? No digo escéptica, sino... Te digo, yo era una persona que tenía una visión de la vida un poco romántica. En el sentido romántica, en el sentido como se entendía en el siglo XIX. O sea, un poco idealista, veía ese lado otro de la realidad. Me dedicaba a la poesía, ¿no? Paraba en los vericuetos de Barranco, en el centro de Lima, en el WONI, de la generación de los 80. Ese era mi mundo, a pesar de yo haber estudiado Derecho y tener una maestría en Comunicación Social. Lo mío era estar con los locos poéticos, en el mundo underground, de esa Lima intelectual, ¿no? Y me sentía mucho más cómodo con eso. Sin embargo, hace muy poco, relativamente muy poco, hace una especie de 14 años,
Pasó algo muy extraño, que yo hasta ahora quiero creer que fue un evento psicológico. Estaba en la casa de mis padres, tenía 33 años, y de repente me sentí muy tranquilo, muy relajado, abro la puerta de mi casa, era un domingo de mamás y tallarines, cuando de pronto sentí en la cima de mi cabeza, en la parte de acá, que ahora sé que se llaman los chakras, y yo esas cosas no las entendía, una especie de calentura. Pensé que era una especie de soponcio veraniego. Cuando de pronto... ¿Habías estado viendo la serie Rosa de pronto? Imagínate. No, y curiosamente no había leído algo especial, ni comido algo especial, ni nada por el estilo. Sentí como una suerte, sentí como una especie, ya están las presencias chocarreras, están por aquí. Sí, sí. Y de pronto sentí como una especie, no sé qué llamar, energía, una sensación muy extraña, pero muy potente. Ajá. Y de repente una suerte de voz, que ni siquiera puede ser llamada voz, porque voz implica traslación de sonido, ¿no? Sino puede ser de una idea muy fuerte que decía, esto es lo único que importa en la vida o en los universos, y es esto, dar amor y recibir amor. Y yo me parecía que ese era pues un mensaje de tarjeta navideña o del Día de las Madres. Sí, claro. Me quedé asombrado, ¿no? Porque yo no he sido una persona especialmente mística ni religiosa, no me he educado en colegio religioso, por eso me he salvado. ¿Pero no crees que eso pudo haber sido, por ejemplo, una alucinación o un momento pudo haber sido, sí. En fin, pero a partir de ese momento yo no me di cuenta, pero mis intereses empezaron a cambiar. Yo antes leía el Código Penal, el Código Civil, la Constitución, de repente empecé a leer al otro Brian Weiss, sí, ¿no? Y sus historias acerca de las supuestas regresiones. Las regresiones, claro. Claro, aquella experiencia a través de la cual una persona, mediante ejercicio de relajación y respiración, puede hacer recordar supuestamente vidas pasadas. ¿Y tú lo has conseguido? ¿Has recordado vidas pasadas? Sí, un día me compré un libro del Dr. Brian Weiss, pirata, y arranqué la última hoja y leí ahí como 10 pasos para hacer una regresión, ¿no? Bueno, los norteamericanos son muy prácticos, ¿no? 10 pasos para ser feliz, 10 pasos para ser millonario. Lo llevé a mi casa y con mi señora madre, que siempre ha sido un poco la cómplice de mis experiencias emocionales, intelectuales, le dije, mamá, ¿no quieres que te haga una regresión? Y ella me dijo, bueno, a ver, paso 1, echar a la paciente en el sofá. Ajá. Mamá, échate. Paso 2, cierra los ojos. En el paso 8 estaba hablando supuestamente en alemán. No me digas. Y mi mamá es guarochirana, de la Sierra de Lima. O sea, digamos, ni siquiera es de Oxapampa, por decir algo. Así que... Pero ella tenía una encarnación anterior que había sido alemana. Empezó a hablar diciendo... Austrohúngara, no sé. Sí, diciendo de que era una pianista alemana de 35 años y estaba llorando desconsoladamente. Yo le dije, ¿por qué lloras? Porque mi madre ha fallecido. Y yo recordaba que mi abuela estaba viva. Ajá. En ese momento, francamente, Raúl, yo me asusté. Me sentí como aquellas quinceañeras que se ponen a jugar con la ouija y de repente se encuentran una película del exorcista. Yo francamente me sentía así. Entonces dije, bueno, despiértate mejor. Claro, cuando cuente 3, despertarás 1, 3, despiértate. Y despertó. Y en ese momento yo me quedé pensando y dije, ¿no será que recordaba haber sido una pianista alemana? ¿Era un evento cierto? Y a partir de ese momento lo que sucedió pues que empecé a hacer regresiones a todo el mundo. Ajá. A la enamorada ¿Tú que mismo tenía. te puedes hacer regresiones? No. ¿Te las has hecho con otra persona? He tratado, sí, y no puedo. ¿No puedes? No puedo. ¿Por qué? No lo sé, pero creo que tiene que ver un tema de confianza, de confiar en la persona que me puede hacer. Habría hecho unas 200 regresiones, todas las grababa, y me fascinaba, ¿no? Era una especie de experiencia intelectual de saber... ¿Qué fue lo más extraño que has encontrado en todas estas regresiones? En el tema de las regresiones, que una vez hice una regresión a una señora llamada Miriam Villacorta, y me dice, Anthony, yo quiero que me hagas una regresión, pero yo no quiero saber si una vida pasada fui Napoleón o Juana la Loca. Yo quiero saber qué pasó el jueves pasado en la noche con mi esposo en mi habitación. Entonces, bueno, esos temas yo no los veo, le digo, son un poco íntimos. No me malinterpretes, me dice. Quiero que me hagas una regresión. Y bueno, empecé a hacer esta regresión, puse como siempre mis cámaras, y en fin, cuando de pronto esta señora empieza a narrar que está en su casa en Santa Catalina, estaba sola con su esposo, y de repente empieza a decir, ay no, qué miedo, qué miedo. Y le digo, ¿qué pasa? Y me cuenta de que en su habitación aparecieron 3 seres, de 1,40 m, cabezones, ojos oblicuos, cuerpo raquítico. Petipán. Algo parecido. Son los famosos grises, que en la ufología es lo que yo llamo los extraterrestres políticamente correctos.
porque son los que nos venden los norteamericanos, ¿no? Claro, que son los que aparecen en las películas, Así estos de es. ojos como almendras, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, yo lo que dije fue, me llamó mucho la curiosidad, sobre todo porque ella contó de que a ella la habían sanado. Cuando yo le dije, ahí tú estabas enferma de algo, sí, yo tengo en mis ovarios unos miomas, que son unos corpúsculos que le daban un cierto grado de esterilidad. Y yo le dije, bueno, ¿estos seres te han curado? Sí. Lo que hice fue inmediatamente, al lunes siguiente, llevarla a ella, a un ginecólogo, le hacen una ecografía y resulta que en la ecografía no tenía nada. Ajá. Entonces yo le pregunto al ginecólogo si había la posibilidad de que estos corpúsculos, estos miomas, pudieran ser reabsorbidos por el cuerpo. Y me dicen, sí, es posible, pero no del tamaño que tenía esta señora, porque eran demasiado grandes y por lo tanto solamente podían ser removidos quirúrgicamente. De Raúl Tola, acá lo que tenemos es esto. Una ecografía en la cual aparecen miomas, una ecografía en que ya no están los miomas y en el centro hay este evento extraño. Entonces en esos momentos yo tomé una decisión. Así como yo había una vez pensado dedicarme a saber lo que había después de la muerte, después de la vida, después de la muerte, a partir de las regresiones, tomé la decisión de investigar qué diablos había con respecto al fenómeno ovni. Y ahí fue que te interesaste por la ufología, Sí. que es como se llama Sí. esta ciencia, ¿verdad? Sí, sin querer parecer un bolero, pero todo empezó como jugando. Ajá. Vamos a hablar de eso, Anthony, pero primero tenemos que hacer una breve pausa. Yo quiero preguntarte además algunas otras cosas vinculadas a lo paranormal y después, por supuesto, vamos a hablar de ufología, que es un tema fantástico. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, investigando para esta entrevista, que la FAP tiene una unidad de ufología que Sí, investiga los acá a 10 ovnis. cuadras están los expedientes secretos X peruanos. Claro. Sí, increíble. Que hay que desclasificar además, eso es en lo que estás, ¿verdad? Sí, bueno, tengo una versión que luego la compartiré contigo. Vamos a verla después de una breve pausa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con el doctor Anthony Choi, hablando de fenómenos paranormales. Más adelante vamos a hablar también de ufología, que seguramente le interesa mucho. Y el doctor Choi me ha prometido que vamos a hacer un intento de regresión aquí en el set de Casa Tomada. Vamos a ver qué pasa con eso. Seguramente habrá muchos voluntarios entre nuestro público que está aquí presente esta noche, porque yo ni hablar. Anthony, quería preguntarte si alguna vez has visto un fantasma. Sí, tuve la oportunidad de ver un fantasma en una oportunidad, pero fue hace mucho tiempo, ni siquiera cuando estaba metido en estos temas. Ajá. Bueno, lo que pasó fue que yo estaba en mi departamento, era un duchazo, estaba en mi dormitorio, la puerta entreabierta, y de repente he visto una mujer atravesar el pasadizo y entrar al baño. Eso fue lo que le contaste a tu esposa. Sí, yo pensé que era ella. Yo pensé que era ella. Era un fantasma, mi amor. Sí, era un fantasma, por favor, no te hagas. La cuestión es de que yo me alarmé porque yo sabía que mi esposa estaba en la sala. Y yo acababa de conversar con ella en la sala, pero yo vi que al costado del pasadizo que está en mi dormitorio pasó algo. No digo una mujer, pasó algo que entró al baño y al momento que entró, en la manija de la puerta estaban colgados unos paquetes y pasó y levantó los paquetes. Entonces yo alarmado dije, pues de repente un delincuente, eso es lo más bien que pensé. Me paré, me asomé en el baño y no había nadie. Pero curiosamente a los pocos días, 2 o 3 días, falleció mi abuelita, ¿no? Y bueno, uno podría pensar lo que siempre se estila hablar en el tema de los fenómenos paranormales, que cuando alguien va a fallecer viene a despedirse o a recoger sus pasos. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero eso es lo que yo vi y francamente era algo físico. Pero lo viste de pasada, no podías identificarla. Como algo raudo, Ajá. como una persona que pasaba raudamente y que yo intuía que era como una mujer. ¿Y qué es un fantasma desde el punto de vista científico? Lo que pasa es que la ciencia, desde el punto de vista científico, no podría decirse porque la ciencia no acepta los fenómenos paranormales, ¿no? Curiosamente, de la década del 60, ya algunas universidades norteamericanas, como la Universidad de Duke, ha empezado a investigar estos fenómenos de una manera muy seria, Ajá. pero que todavía no ha llegado a algunas conclusiones, porque lamentablemente este tipo de fenómenos son irreproducibles en laboratorio. Pero es cierto, por ejemplo, que el FBI utiliza videntes. Eso sí. El FBI, para el tema de rastrear criminales o asesinatos, ha utilizado desde siempre videntes, con cierto grado de éxito. Ah, Sí, sí. bueno, hay cosas muy increíbles que han pasado en la misma Lima, ¿no? En Lima han pasado muchos fenómenos increíbles
Y uno de los casos más conocidos es el de la Casa Matucita y la locura de Vilches Vera, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión con respecto a eso, que un poco discrepa a la idea de la opinión general, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la Casa Matucita era una casa que estaba justamente al frente de la Embajada de los Estados Unidos. Y si uno se da cuenta, en el momento que estaba de moda todo este mito, esta leyenda urbana, no había una casa que estuviera de 2 pisos que estuviera alrededor de lo que en esa época era la Embajada de los Estados Unidos. Yo he conversado con representantes de los dueños, por ejemplo, y lo que ellos me afirman es de que hubo un intento de la embajada de alquilar el segundo piso. Ajá. Pero parece que no llegaron a ningún acuerdo y simplemente no lo alquilaron. Entonces, la embajada de Estados Unidos tenía el miedo de que hubiera una suerte de espionaje, porque era la única casa que daba directamente a la embajada desde un segundo piso. Sí. Y por ahí se deslizó la posibilidad de que expertos en psicosociales... ¿Eran grabaciones de estos expertos? Surgieran ideas de que la casa estaba encantada. El tema de Humberto Vilches Vera, ¿no? Ese famoso... Un famoso animador de televisión que quiso comprobar que no estaba embrujada y terminó 13 meses en el manicomio. Yo he conversado con la hija de Vilches Vera, que actualmente reside en Cali, Colombia, y me dice que eso nunca pasó. No me digas. Claro, eso fue parte de una novela que escribió Vilches Vera que se llamaba Cuando los fantasmas se divierten. Entonces, que nunca pasó lo de Vilches Vera, que el locutor que decidió pasar la noche y al día siguiente volverse loco, que no era la gran casa encantada. Pero tú sabes, en estas cosas es el imaginario colectivo. Si la gente decide que la Casa Matucita sea la gran casa encantada, lo será para siempre. Lo va a ser para siempre. Claro que sí. ¿Tú alguna vez has visto un ovni? Sí. Pero eso ha sido ya después, Te digo esto porque mucha gente que se mete en estos temas... Raúl, ¿qué es lo que pasa? Son temas muy poderosos para la conciencia humana, para el imaginario. Y por eso que mucha gente, cuando entra en estos temas, francamente, que llega un momento en que pierden el concepto de realidad, ¿no? Sí. Vuelan. Entonces, lo interesante es que yo jamás he tenido el interés de ver un ovni o un extraterrestre o ver un fantasma. ¿Simplemente te ha pasado? No me ha interesado básicamente eso, sino llegar a la verdad. Y luego ya que he estado en el tema varios años, es que he tenido la oportunidad de ver varias veces ovnis, ¿no? ¿Cuántas veces habrás visto ovnis? No, muchas veces. ¿Muchas veces? Yo creo, mira, si tú me acompañaras a uno de estos lugares donde supuestamente son los hotspots o zonas calientes, lo vas a ver. Definitivamente lo vas a ver. Te cito, por ejemplo, la zona de Moho, en el lago Titicaca. Habría que hacer una vigilia ovni, lo malo que ves 10 grados bajo cero. Tú vas a ver que de repente, viendo el cielo estrellado hermoso de Puno, empiezan a moverse las estrellas en grupo, de un lado para otro. Es una cosa de 30, de 20, hacen líneas rectas, en 90 grados, en zigzag, etc. Entonces tú dices, bueno, una luz que se mueva de manera constante podría ser la Estación Espacial Internacional, o en grupo una lluvia de Perseides. Pero cuando ya tú lo ves de manera sincronizada, como si fuera un gran tránsito en hora punta, entonces esto dice, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Y eso yo lo he visto en Titicaca, lo he visto en Moray, en el Valle Sagrado de los Incas, lo he visto en Chulucanas, que es la zona que yo más he investigado. Chulucanas dices que es digamos, el corazón de la ufología, digamos, el lugar donde más se presentan ovnis en el Perú, ¿no? No diría tanto así, lo que pasa es que es la zona que yo he más investigado. Ya. Ahora yo sé que no es que existan zonas calientes, sino simplemente son los lugares... No, eso era el Jirón Huatica en los años 50. Imagínate. Es otro tipo de zona caliente. Sí, pero en realidad yo no creo que haya zonas calientes ahora. Yo lo que creo simplemente que hay observadores que están atentos. Te doy un ejemplo. Huánuco, acabo de venir de un congreso internacional que realizó allá. En las últimas semanas ha estado saliendo las noticias por muchos avistamientos que han sido reportados por un canal de televisión. Entonces uno se pone a pensar, qué casualidad que los canales de televisión llegan y empiezan a grabar ovnis. ¿O es que estas inteligencias son a un punto exhibicionistas? No, lo que pasa es de que en esa zona siempre se ven ovnis, constantemente. ¿Y por qué en Lima no se ven ovnis? ¿O se ven y no están tan difundidos? Herman Melville tiene la respuesta, el autor del Moby Dick. ¿Qué es lo que dice? En Moby Dick describe a Lima, yo sé. Claro, pero dice que Lima es un cielo pan seguro. Porque está tapado el cielo. Es muy difícil que se pueda ver eso. Sin embargo, ha habido muchas experiencias que debajo del techo de nubes se han dado avistamientos, ¿no? Sobre todo en la zona de la Costa Verde, que es una zona caliente, el fenómeno ovni hacia la zona de Isla San Lorenzo. Sino habría que preguntar a las personas que pernoctan ahí, a los vecinos, mirando hacia Isla San Lorenzo, y ven especies de resplandores o flashes que aparecen en el océano, ¿no? ¿Y conoces algún abducido? Es un tema polémico, es un tema manoseado por el cine hollywoodense, pero cuando uno empieza a tener información
de personas que son, francamente, están desesperadas, y uno conversa con ellas y las ve lúcidas, a oficiales de la Marina que conversan contigo y con lágrimas en los ojos te dicen: doctor Choi, no sé con quién compartir esto, porque cuando uno es alcohólico tiene su grupo de terapia en grupo, cuando tiene problemas de ese tipo, pero ¿quién va a recurrir a unos grupos, o quién va a escuchar a una persona que dice que ha sido secuestrada por extraterrestres, cuando el tema ha sido tan maltratado y caricaturizado, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, son pocos, pero son, como dice Vallejo, hay casos puntuales en los cuales, francamente, que uno lo dejan perplejo. Y ¿no? es el mismo discurso siempre, porque, bueno, yo te voy a contar lo que se dice desde Hollywood, sí, ¿no? Que es que son personas secuestradas, que son llevadas, digamos, para engendrar, digamos, nuevos extraterrestres en las naves espaciales donde son secuestradas. Es lo que se dice, ¿no? Claro, claro. ¿Ese es el mismo discurso que te han contado ellos? Hay como una estructura lineal en la historia que se repite en diversas partes del mundo. Curiosamente, estas experiencias de la persona que está en su habitación, sobre todo en su habitación, este fenómeno denominado visitante dormitorio, que de repente aparecen y luego ellos están en otro sitio que aparentemente parece que es una suerte de camilla, no dicen que están en un platillo volador, y que son sometidos a experiencias de sondeo, etcétera, con personas que son totalmente sanas, o sea, mentalmente, con investigaciones que se han hecho la doctora Gilda Moura en el Brasil, en el cual ha hecho escáneres cerebrales, tomografías cerebrales a estas personas, y se dan cuenta de que en las historias clínicas, antes de la supuesta abducción, tienen una actividad cerebral de un tipo, y luego de la abducción está cambiado radicalmente. Entonces uno entiende de que algo hay, algo hay. Yo te cuento, así a grosso modo, un caso en el cual yo investigué a una abogada que trabajaba en el gobierno regional, no voy a decir de qué departamento porque no estoy autorizada para esto. Hablé con ella, me dijo: mira, Anthony, yo cuando era niña vi a un ser supuestamente extraterrestre y yo le contaba a mi mamá, me dijeron: hija, es tu fantasía infantil. Luego, cuando fui adulta, tenía 30 años, estaba con mi bebé, y de repente, 3 de la tarde, estaba totalmente sola en mi casa y veo por movimiento de gente, 3 de la tarde, en la cochera de su casa. Ella se asoma y lo que ve fue lo mismo que ella recordaba haber visto en su infancia, estos supuestos seres. Y ella dijo una frase que no entendía por qué la había dicho. Dijo: no, a mi hijo no, a mi hijo no. Y después recuerda que ella trató de escapar, se encontró en el pasadizo con estos seres, no recuerda más, y luego, tiempo después, aparece ella en su cama, recta totalmente, y su hijo en el suelo, echado, no le había pasado nada. Y me dice: Anthony, yo es imposible que haya dejado a mi hijo en la habitación. Y no recuerdo más, pero yo sé que algo ha pasado. Y agarra, se alza la blusa a la altura de la columna y me dice: mira, ¿sientes un bultito? Sí, le digo, debe ser algún tipo de bulto de grasa. Mira, me he ido a chequear porque yo preocupada porque voy a hacer algo de tipo canceroso, y lo que he encontrado es un objeto metálico. Cuando ¿Y yo se lo le digo, extrajo o no se lo llegó a extraer? yo se lo quería extraer y los médicos le dijeron: no te lo puedes tocar porque está en la zona de la columna, una zona muy delicada. Y ahora lo que yo temo es tocar a mi bebé y encontrar algo por el estilo. ¿Se han burlado mucho de ti por estar dedicado a estos temas? No, es extraño. Mira, yo tengo en Radio Capital este programa 5 años, más de 600 programas, más de 16.000 llamadas telefónicas. Me percato aquí entre las personas que han venido acá al set, muchos de los oyentes, y el teléfono está abierto. ¿Podría alguien no haber... No tienes ningún filtro. Ningún filtro. ¿Podría alguien, de repente un escéptico, haber dicho alguna barbaridad? Nadie, nunca, ¿no? Y yo, bueno, felicito al público que de alguna manera tiene un cierto nivel de curiosidad, al menos, de saber estos temas y no de ataque gratuito, digamos. Vamos a seguir hablando de este tema, del tema de los ovnis, que es un tema tan fascinante, Anthony, y vamos a hacerlo después de una breve pausa. Como lo comenté hace un rato, en nuestro país la FAP tiene una oficina dedicada a investigar ovnis, y eso ocurre en todo el mundo. Sí, lo mismo ocurre en los Estados Unidos con el Centro Nacional de Ufología, del cual tú eres consultor. Vamos a hablar de todas estas cosas que parecen realmente parecen salidas de una ficción, parecen cosas inverosímiles, después de la pausa con el doctor Anthony Choi. Estamos de vuelta con el doctor Anthony Choi aquí en Casa Tomada. Anthony, una cosa que es muy impresionante, que es muy sorprendente, es que
evidencias de UFOs, de ovnis, existen desde la antigüedad y incluso en culturas peruanas, ¿verdad? Yo tengo una opinión un poco sesgada con respecto a este tema de los denominados alienígenas ancestrales, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Se dice que la línea de Nazca fueron hechas por extraterrestres. Y eso a mí me parece una barbaridad, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera estas hipótesis surgidas en la década del 70 en Estados Unidos, hubo un investigador, Erich von Däniken, que hablaba de esto, y me parece hasta que tiene un cierto rasgo racista, ¿no? Es pensar que el hombre peruano, en su inmensa capacidad creadora a través de los siglos, no haya podido hacer ellos la línea de Nazca, ¿no? Aducir de que todo aquel objeto que de una manera tenga un dibujito, una forma media extraterrestre, decir que eso fue hecho por extraterrestres, me parece que es poco serio. Pero pueden ser representaciones, hay algunas imágenes que pueden ser representaciones de seres... Lo que pasa es de que si tú ves, por ejemplo, un huaco que parece un ovni, no necesariamente ese huaco tiene un estilo naturalista, o sea, que copia la realidad, porque está sacando al huaco de su contexto. Un contexto pues mítico, religioso, en el cual ese supuesto ovni podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, por darte un ejemplo de huacos mochicas, los huacos eróticos, que eran muy naturalistas, muy representativos de lo... Eso sí, claramente no son de definitivamente. ovnis. O sea, ellos representan lo que vieron y practicaron. En el caso de los huacos, en el caso de esculturas, digamos que es un poco apresurado, salvo ciertos ejemplos puntuales en los que definitivamente el autor o el artista trató de representar lo que vio y era un ovni, ¿no? Hay un cuadro del siglo XIV, de la época renacentista, de la Virgen, el Niño y el Pequeño San Juan, en que se ve a la Virgen, el Niño y el Pequeño San Juan, pero detrás se ve un objeto en el cielo muy extraño, discoidal, que lanza rayos. Uno puede decir, bueno, de repente... Una representación mística, ¿no? Claro. divina, pero lo que pasa es que debajo hay un hombre que está mirando, está haciendo así, y en su lado su perro que le está ladrando. Entonces yo digo, ¿qué representación podría significar a Dios que hombres que lo están mirando con los perros ladrando? O sea, y si uno ve ese objeto y lo compara con fotos del caso Tren, por ejemplo, es exactamente el mismo objeto, ¿no? Te doy otro ejemplo. Hace un mes yo estuve en Huánuco, en una denominada vigilia ovni, con un grupo de personas, y a ver qué es lo que pasaba en la noche, ¿no? En la noche huanuqueña, cuando de pronto, a unos 300 metros, en una zona llamada el Cerro Pucuchinche, apareció un objeto de 30 metros de largo, como si fuera una especie de puro, con ventanitas, y toda la gente como loca empezó a gritar. Yo lo que decía era, calma, no griten, lo que quiero es que tomen una foto, un video. Bueno, se logró tomar esa foto. Cuando la tuvimos, yo la miraba y decía, esto lo he visto en algún sitio, lo he visto en algún sitio. Y cuando comparo un libro de ufología en el cual había un grabado en madera del siglo XVI que se llama Batalla de los Cielos de Nuremberg, ¿no? En que supuestamente se ha representado un evento celestial, ¿no? En ese siglo de Alemania. Bueno, entre los objetos que se ven ahí y lo que fue fotografiado en Huánuco es exactamente lo mismo. Increíble, ¿no? Entonces, no lo sé. Ese tipo de casos puntuales, pero todo en el pasado fue hecho extraterrestre, no. Una de las cosas que se cuestiona, que se critica cuando se habla de estas cosas es que las evidencias incontrovertibles no existen. Es decir, las fotos siempre son fotos borrosas, los videos están tomados siempre de pasada, nunca hay una imagen, digamos, absolutamente nítida de uno de estos fenómenos. Más aún en esta época en que con el Photoshop tú puedas crear peor, ¿verdad? Claro. Y más todavía en esta época que con cualquier teléfono puedes tomar una foto, es decir, no necesitas tener una cámara, debería ser más fácil, ¿no? Por eso que yo creo que debemos volver, en este caso, en la investigación seria, formal, científica, a lo que yo considero que es lo más importante y valioso, el testimonio humano. Yo soy abogado. Tú sabes que existe una técnica forense de interrogatorio a los testigos dentro de un juicio penal. Entonces tú puedes, inclusive, de acuerdo a los testimonios, que alguien caiga preso y perder su libertad. Entonces yo creo pero yo insisto, esos son testimonios. ¿Y dónde está la foto definitiva? ¿Dónde está el video definitivo? Existen fotos, existen videos, pero ¿qué es lo que pasa? De que era un tema de seguridad nacional. No hay otra manera de ver por qué ha habido un esfuerzo sostenido en los últimos 70 años por parte de los gobiernos de ocultar esta información. Es una gran conspiración, entonces. No sé si llamarlo conspiración, porque sonaría un poco conspiranoide, pero yo lo que creo es basarme en hechos puntuales. Te doy un ejemplo.
11 de abril de 1980, en la base aérea La Joya, en Arequipa. Se presentó un objeto al final de la pista de cabecera, 7 de la mañana, 1.800 hombres estaban en plena formación, cuando de pronto aparece este objeto extraño y a un joven teniente, Óscar Santamaría Huertas, le dicen que se suba a su Sukhoi 22 soviético, nuevecito de paquete, a que haga una interceptación aérea. Él ve al objeto, lo sitúa en su mira láser, le dispara a Raúl 68 obuses, que son unas balas del tamaño de una gaseosa de 3 litros. No le pasó absolutamente nada. Y luego lo persigue por todos los cielos de Arequipa, en Camaná, por ejemplo, y cuando se da cuenta que estando a 900 kilómetros por hora, el objeto para en seco. Raúl, un objeto no puede parar en seco yendo a 900 kilómetros por hora, porque eso viola las leyes de la física. Cuando él le preguntan, ahora, ¿y por qué no habló esto? Le dijeron, porque me prohibieron hablar del tema. Y lo que se sabe es de que el Sukhoi 22 tenía una cámara de video. ¿Dónde están las imágenes? ¿Desaparecieron? No lo sabemos. Por eso estás en el esfuerzo de desclasificar esta información. Sí, y ya hay algunas noticias interesantes. Dame la primicia. En el 2001 se abrió la oficina OVNI, como tú sabes, de la Fuerza Aérea Peruana. Para mí un paso importante para la comunidad científica, ¿no? Porque hay material que podría investigarse. Han pasado más de 12 años y un joven ciudadano llamado Mario Segarra decide ampararse en la ley de acceso a la información para pedir de que la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea divulguen su información. Recibe la respuesta, de acuerdo a la ley, tiene en los 5 días que dar una respuesta. Le dicen, querido señor Mario Segarra, no podemos absolver su información porque no tenemos nada, como y la Oficina OVNI y la Fuerza Aérea. Entonces él, terco, contumaz, decide mandar una carta ya directamente a Ollantaytamala, ¿no? a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces manda la carta diciendo, queremos que si ustedes tienen alguna información al respecto. Y reciben una carta muy interesante, fíjate, Raúl. Le responde el jefe de trámite documentario de la presidencia del Consejo de Ministros, sellada y todo. Le dicen, estimado señor Mario Segarra, lamentablemente no podemos absolver su consulta acerca de la presencia de fenómenos aéreos anómalos en el cielo peruano, porque esto es considerado secreto de Estado. Firmado, O sea, secreto de Estado. O sea, existe información, no sabemos de qué tipo, no sabemos si es tecnología secreta, si es extraterrestre. Que de pronto tenían que darte pues las fotos de algunos congresistas. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay bastante ALF y ETs dentro del Congreso, ¿no? Porque cada anomalía jurisdiccional. Pero, o sea, lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Bueno, tú dijiste alguna vez que no se había informado sobre lo que había pasado en el Área 51 en 1958 porque la opinión pública no estaba preparada para enterarse. ¿Puede haber algo de eso? Yo creo que sí. Lo que pasó fue de que en este evento que te comenté en Washington, le revelaron un caso de una persona que había integrado los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y bueno, él reveló, un hombre de 78 años, dijo, yo quiero hablar porque me falta 3 meses para morirme y quiero revelar toda la información. Y él cuenta lo que tú acabas de reseñar, de que él estuvo en el grupo que estuvo junto al presidente Eisenhower. Él llamó por teléfono a la denominada y mítica Área 51 para decir, quiero que me den todo lo que tienen ahí. Y no le respondieron. Entonces mandó a este señor, que era pues un... Cuéntanos un poco lo que es el Área 51 para contextualizar nada más. Sí, bueno, el Área 51 siempre se ha hablado que es una base que existe realmente en Nevada, en la cual se ven siempre eventos muy extraños. Y ha habido trabajadores que han roto su compromiso de silencio que tienen ahí para indicar de que ahí guardan restos de ovnis estrellados y hasta de supuestos cuerpos extraterrestres. Bueno, esta es la historia o la leyenda urbana, ¿no es cierto? Hubo una vez en la que se vio la imagen de una autopsia, aparentemente, ¿no? Que era totalmente falsa. Era falsa, ¿no? Era totalmente falsa. Curiosamente, la persona que hizo esto ganó doble. Ganó doble porque cobró por el video y luego ganó doble porque hizo una película en la cual se refería a cómo se burlaba de todos, ¿no? Si tú me preguntas qué pasó con todo eso, yo creo que fue una estrategia de desinformación. Yo creo que cuando la opinión pública se pone muy inquieta, lanzan este tipo de psicosociales para que la gente al final no sepa qué es verdad y qué es mentira, ¿no? ¿Qué hace la oficina de la FAP que se dedica a investigar ovnis? Es decir, ¿dónde trabaja? ¿Cómo actúa? No se conoce, digamos, yo no he visto hombres de negro, digamos, caminando por las calles de... Sí, pero hay casos, seguramente los oyentes que están aquí de mi programa,
Hay casos, uno que estuve muy cerca de mí, además. No me digas. Muy cerca de mí. Bueno, en primer lugar, lo de la FAPSI, pues es una oficina que habla muy bien, además, de la Fuerza Aérea Peruana, porque, digamos, un poco superando la posible ataques que puedan tener la institución con respecto a, bueno, van a investigar enanitos verdes o qué sé yo, ¿no? Porque esto, en realidad, está ocurriendo en todo el mundo. O sea, si uno va en Francia, existe la GEPAN del gobierno francés que investiga el fenómeno OVNI. Estados Unidos dice que no investiga, pero sí investiga. Y yo fui convocado en el 2002 a formar parte de este grupo fundacional, ¿no? Trabajé con ellos 3 años y medio y con gente de muy alto nivel como el doctor Fernando Fuensalida. O sea, sí se hizo una labor muy interesante. Me mandaron a investigar el caso de Chulucanas, que luego se convirtió en el primer caso oficialmente revelado en el Perú. Y sí, es muy interesante. Ahora, lo que a mí lamento es de que actualmente no haya ningún tipo de información porque hubo un muy extraño robo, ¿no? Pero yo digo, si este tema del fenómeno aeroanómalo no fuera real, entonces ¿por qué abrirían esta oficina? Si no, abrirían también oficinas investigando chupacabras o duendes o hadas, digamos, ¿no? Es un tema real. La visión de la DIFA ahora es una dirección de investigación de fenómenos aeroanómalos. Es de que, nosotros no estamos señalando que estamos persiguiendo extraterrestres. De acuerdo a la Constitución, la Fuerza Aérea está obligada a proteger la soberanía aérea. Entonces, sea lo que esté en los cielos, ellos están obligados a investigarlo, ¿no? Increíble, ¿no? Incluso de fuera de este mundo. Mira, yo creo que hay un proceso silencioso en el cual este tema, que era baladí, era caricaturesco, está teniendo una mayoría de edad. Solamente la posibilidad de que inteligencias superiores estén interactuando con nosotros ya no debería ponernos alerta. Una última pregunta antes de ir a la pausa, porque quiero regresar para ver si podemos hacer esta regresión de la que hemos conversado. ¿Qué es el ovniturismo? ¿Qué tan desarrollado está en nuestro país? Bueno, lo que pasa es que yo fui invitado a Roswell, Estados Unidos, a visitar el museo de Roswell. Roswell es un pueblito, para que entiendan nuestros oyentes, nuestros televidentes. Sí, la costumbre de la radio. Está perdido en la nada, en el desierto de Nuevo México. Bueno, supuestamente hace 60 años cayó un ovni ahí. Ya no interesa si es verdad o mentira. Los norteamericanos han hecho un museo en el cual van 300.000 personas al año, creo que de repente más que la gente que viene a Caral, por ejemplo, pagando $10. Todo un pueblo vive del ovniturismo. Entonces lo que yo pensé es, ¿y por qué no aprovechar esta riqueza todavía por explorar y que hay pueblos que son paupérrimos, como en el caso de el Alto Piura, que podrían aprovechar esto? No tratando de vender marcianitos ni platillos voladores, sino un poco enfocando el tema de la presencia ovni como un gran leitmotiv, como un detonador para ocasionar un turismo que sea de corte científico, astronómico, vivencial, gastronómico, y que, como no, se ha encantado alrededor de estos aparentemente presencia extraterrestre, ¿no? Bueno, es una buena idea, ¿no? Seguramente Claro que sí. muchos alcaldes escucharán esta propuesta y ojalá la acojan, ¿no? Porque efectivamente puede ser una salida para algunos de ellos. Vamos a hacer una pausa breve aquí en Casa Tomada y vamos a regresar con lo prometido, a ver qué pasa. Una regresión aquí en nuestro set por el doctor Anthony Choi. Regresamos. De vuelta aquí en Casa Tomada y vamos a hacer algo que seguramente a usted le generará muchísima curiosidad, cómo se hacen las regresiones. Estoy con el doctor Anthony Choi aquí a mi derecha y para ser regresionada no está nada más y nada menos que Amparo Brambila con nosotros, que es una gran fan de las ciencias ocultas, de las ciencias paranormales y que hace mucho tiempo quería hacerse una regresión. Y qué mejor ocasión que esta para que además nuestro público, Amparo, muchísimas gracias por No, acompañarnos. al contrario, estoy aprovechando el momento, estoy aprovechando. Bueno, doctor, Amparo es toda suya. Ok, estas oportunidades son imperdibles. Bien, antes de hacer, hay que hacer dos notas que son importantes, ¿no? La primera es que en realidad hacer una regresión implica un ambiente de intimidad, semipenumbra, ¿no? Claro. Y acá con las cámaras y con nuestro amable público es un poco difícil, ¿no? ¿Me estás invitando a una cita, Amparo? Sí, es un mensaje subliminal. No, ahí está su esposa, ahí está su esposa. Ok. Además, estar juntos nos dirían el himno nacional. ¿Por qué? Largo tiempo y el peruano oprimido. En fin. Y lo segundo es de que hay que entender de que esto generalmente es hecho por un psicoterapeuta.
¿no? En el caso mío, yo lo he empleado con el fin de investigar el tema de las abducciones, ¿no? Es un ejercicio interesante, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a ver, más que entrar en regresión, que sería lo interesante, es más o menos que para que nuestro público se haga una idea de cómo se hace una hipnosis regresiva en el caso de la investigación del fenómeno OVNI, en este caso aplicado a lo que vamos a explicar, cómo es una regresión, ¿no? Okay. Muy bien, lo que te voy a pedir es de que estés totalmente derecha, ¿no es cierto? Trata de estar lo más suelta posible, ¿no? Lo más relajada, y que en este momento vas a cerrar tus ojos lentamente. Relájate lo más que puedas. Quiero que empieces a respirar profundamente 3 veces. Respiras profundamente por la nariz y lo botas lentamente por la boca. Muy lentamente, pero muy profundamente. Sigue respirando profundamente y siente que tú, al momento que aspiras este aire, estás aspirando la hermosa energía del universo. Es un aire, es una energía que te va sanando, que te va curando, que te va limpiando. Y al momento que estás botando este aire, estás botando todo lo malo, todo lo negativo, todo lo feo que puedas ver en tu vida. Todos tenemos claroscuros en nuestra vida. Respira profundamente, lentamente, respira y te va relajando más lentamente, profundamente. Bien, Amparo, lo que vamos a hacer es que quiero que recuerdes lo que tú comiste ayer, lo que almorzaste ayer. Quiero que recuerdes lo que almorzaste ayer, quiero que veas la comida, el olor, ¿no? Estás sintiendo el olor, el sabor, dónde estás, con quién estás. En este momento lo estás recordando. Muy bien, Amparo. ¿Qué cosa es lo que almorzaste ayer? Papa a la huancaína. Papa a la huancaína. ¿Sientes el sabor? ¿Sientes el olor? Muy bien. Sigue respirando profundamente, profundamente. Ahora vamos a salir de esa escena y vamos a recordar una escena cuando tenías 5 años. Un recuerdo agradable de tu infancia, cuando tenías 5 años. Puedes verlo ahora todo nítidamente. ¿Qué es lo que ves, Amparo? Estoy jugando con mi papá y mi mamá. Qué bonito, estás con tu papá y tu mamá. Papá. A tu papá. Muy bien, mírate ahí, ¿cómo estás vestida? Tengo un short blanco, Sí, un polo rosado. short blanco y polo rosado. ¿Qué están haciendo? Mi papá está pintando Oh, y yo lo estoy ayudando. ¿qué hora del día es? No sé, es de día. Es de día. Lo estás sintiendo los olores, los colores, es vívido, es algo que... ¿Por qué lloras? Porque ya no están conmigo. Porque ya no están contigo, pero sí están contigo, de alguna manera están contigo. Ellos siempre están contigo, están en tu corazón y siempre estarán contigo. Muy bien, Amparo, quiero que salgas de esa situación. Sal, elévate, sal de esa escena, mírala como si estuvieras viendo una película, distánciate de eso. Y ahora vas a visualizar una puerta brillante, una puerta blanca. Detrás de esa puerta están otras vidas que has tenido, otras vidas. Te vas a sentir atraída a esa puerta, lentamente estás acercando a esa puerta. Cuando esta puerta se abra, tú estarás en otra vida, en otro instante, en una vida pasada, en
cuál vida? En la vida en la que se originó un problema. ¿Qué problema? De por qué en esta vida no tienes suerte en el amor. ¿Por qué no te ha ido tan bien como has querido? Entonces, ¿es posible de que la explicación esté en una vida pasada? Cuando se abre esta puerta, tú vas a saltar a esa vida y vas a recordar todo nítidamente, nítidamente, cuando llegue a 1. 10, más relajada, profundamente. 9, más relajada, profundamente. 8, 7, 6, 5, profundamente relajada. Si hay algo que te moleste esa vida, ese recuerdo, tú inmediatamente podrás abrir los ojos y estar totalmente consciente. Tú tienes el control, Amparo. 4, 3, 2, 1. Se abre la puerta. Estás en otro instante, estás en otro momento de una vida pasada o de lo que tú escojas, lo que tu mente escoja, pero en el que esté la clave de por qué has tenido suerte en el amor en esta vida. ¿Dónde estás? En un campo. En un campo. ¿Cómo es ese campo? ¿Es de día o de noche? Día. Es de día. Mírate a ti misma. ¿Eres anciana, joven, niña? ¿Cómo eres? Niña. Eres una niña. Estás en el campo. En ese momento pasas por un espejo y te miras. Descríbeme, ¿cómo eres? Graciosa. Graciosa. ¿Una niña de cuántos años? 8. 8 años. Estás en el campo, es de día, y eres blanca, eres morena, eres mestiza. ¿Cómo eres? Morena. Eres morena. ¿Morena de raza negra? Muy bien. Qué linda, morenita. Estás en el campo caminando. ¿Qué más ves? Algo ha pasado. Estás protegida, tranquila. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Hay un hombre malo. Un hombre malo. ¿Qué pasa con el hombre malo? Me quiere llevar. Te quiere llevar. ¿Es familiar tuyo? No. ¿Qué más pasa? Me está jalando. Se está jalando. Luego, ¿qué es lo que pasa? Estás protegida por el Fereluz. Si hay algo que te molesta, tienes el control total, puedes abrir los ojos cuando tú desees. ¿Quieres seguir? ¿Abriste los ojos? No. Saliste. Ok. Quédate ahí nomás tranquila. Quédate ahí tranquila. Relájate. Sigue respirando profundamente. Tranquila. ¿Tienen pañuelo? Ay. ¿Papel, pañuelo? ¿Tienen? Bien, lo que pasa es de que una sesión de regresión implica una duración de 1 hora, por lo menos, en que la persona lentamente está penetrando en lo que supuestamente son recuerdos de vidas pasadas. Cuando yo le dije a Amparo que ayer una clave de por qué le iba mal en esta vida, tú te situaste en un cuerpo. Cuéntame un poco ahora que ya estás consciente. ¿Qué es lo que vistes? Yo alcanzo, ¿no? Gracias. Vi a una niña. ¿Ya? En un campo. Ok. Y un hombre se la quería llevar. ¿Ya? ¿Y esa niña eras tú? Creo que sí. Ok. ¿Cuántos años tenía esa niña? Como
8. 8 años. Luego, ¿qué piensa, qué sientes que podría haber pasado? Quería abusar de ella. ¿Quería abusar de ella o de ti? ¿Esta niña eras tú? Creo que sí. Ya. ¿Y ese hombre, tú le has visto la cara? ¿Te recuerdas su cara? No. ¿Sientes que ese hombre está en esta vida? No sé. Se cortó, es que se cortó eso, ¿no? Ahora, vamos a ver, Raúl, ¿existe la posibilidad que los recuerdos de Amparo sean recuerdos de películas que haya visto, de lecturas de libros? Es posible. ¿Existe la posibilidad de que sea memoria genética, que así como se transmite de padres a hijos el color de los ojos, inclinación a enfermedades, es posible que se transmita memoria? Es posible. ¿Es posible que sea recuerdos de vidas pasadas? También es posible. ¿Tú cómo te has sentido, Amparo? Ahora estás, bueno, conmocionada todavía, me parece, ¿no? Sí. Sí, me siento rara. Claro. Quiero que esté ahí tranquila un poco para que se vaya recuperando emocionalmente. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta, si me permites, Raúl. ¿Cómo no? Claro. ¿Tú crees que ese recuerdo que ha venido a ti haya sido el recuerdo de una película, de una lectura de un libro, de una historia que alguien te contó? ¿Tú sientes en tu corazón eso? No. ¿No? No. ¿Sientes como que es algo que tú realmente has vivido? Sí. Es el tema. Por eso que yo le hacía un poco el momento del ¿qué comiste? ¿Un ají gallina, creo? Papa a la huancaína. ¿No? Porque el recuerdo es así, como si tú recordaras lo que has comido ayer. Papa rellena. Así de vívido es el recuerdo. Entonces uno se cuestiona si lo que uno recuerda es simplemente un recuerdo de una lectura, de un libro, de una película, o es algo que realmente he vivido. En el corazón de las personas se siente que es algo verdadero que le ha pasado, ¿no? Bueno, realmente ha sido increíble esta experiencia. Yo, que soy un escéptico, he visto frente a mis ojos cómo te has ido transformando poco a poco, Amparo, cómo de pronto te has quebrado, cómo de pronto de la tranquilidad en la que estabas, del cansancio, la relajación en la que estabas, de pronto te quebraste, empezaste a llorar, empezaste a llorar con el recuerdo de tus abuelos y después con el recuerdo de este momento tan terrible que puedes haber perfectamente vivido en otra vida, según lo que explica el doctor Choi. Yo quiero agradecerte muchísimo por haberte sometido a esto y seguramente este es el principio de una sesión completa. Sí, donde como en la película Casablanca, este inicio de una hermosa amistad. Sí, bueno, en realidad me he quedado con la sensación de angustia, ¿no? Creo no sé si he sido yo o de esta niña, ¿no? De miedo, de pánico. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos por esta experiencia que nos... No intenten esto en casa. No, por favor, no lo intenten. Por esta experiencia que nos ha hecho tener el doctor Choi, a ti, Amparo, nuevamente por haberte sometido a esto. Realmente ha sido muy impresionante lo que hemos visto aquí en Casa Tomada. Ha sido muy entretenido lo que ocurrió antes en la conversación que tuvimos sobre lo paranormal. Sí. Y yo creo que todo nuestro público está conmocionado y la gente en sus casas seguramente también lo está. Y yo quiero agradecerles al doctor Choi por haber venido aquí con nosotros esta noche y a ustedes por haber participado en esta edición de Casa Tomada. Volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Vigilen el cielo.